Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano y se la prestamos con mucho gusto. Tercera carta de Juan. Hemos terminado la primera carta. La semana pasada hubo un pastor internacional, ¿verdad?, que estuvo estudiando la segunda carta. Y hoy vamos a estudiar la tercera carta. Tercera carta de el apóstol Juan. Vamos a ir al capítulo 2. Tercera carta de Juan, capítulo 2. ¿Lo tienen? Franklin dice que lo tiene. Tercera carta de Juan, capítulo 2. ¿Lo encontraron? Está antes de Judas, unos 2 libritos antes de Apocalipsis, como bien está diciendo Lisbeth, ¿sí? Tercera carta de Juan, capítulo 2. ¿Sí? Franklin, ¿qué dice el capítulo 2? Ese es otro libro. En la tercera carta de Juan solamente tiene un capítulo, igual que la segunda carta. Estas 3 cartas son bastante cortas. Y antes que vayamos a la carta, recordemos un par de cosas. Pensemos una vez más quién era Juan. Juan el apóstol. Yo lo describiría al leer la tercera carta. Ya lo hemos identificado como el apóstol del amor, que predica acerca del amor, que enseña acerca del amor. Pero yo diría, mientras lo estaba leyendo y estaba analizando un poquito en esta carta, yo diría que Juan, a esta altura de su vida, era un sabio pescador. Ahora, yo no sé si usted logra comprender lo que sabio pescador quiere decir. Podríamos decir un científico muy sabio, un escritor muy sabio, un investigador muy sabio, un médico muy sabio, ¿sí? Pero un pescador, nosotros no solemos asociar a un pescador con sabiduría, ¿sí? Cuando usted tiene un problema muy difícil o cuando usted tiene una situación muy complicada y necesita un consejo, yo no creo que hayan muchas personas buscando hacia la playa, ¿verdad? Es que los pescadores son famosos por ser sabios. Bueno, tienen su sabiduría, pero no una sabiduría como la de otros campos de profesión. Ahora, lo que pasa es que la sabiduría, escuche, el concepto de sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Una persona puede ser muy inteligente teóricamente, pero si no logra practicar lo que conoce, nunca va a alcanzar el grado de sabiduría. Entonces Juan, aun cuando era un pescador, era una persona muy sabia. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento, porque había aprendido del mejor maestro, pero no solo porque había aprendido del mejor maestro de manera teórica, sino que lo ponía en práctica. Entonces, esas son buenas noticias para nosotros, porque si un pescador, recuerden, ya lo hemos platicado antes, en aquel contexto, quizá un poco en nuestro contexto, los pescadores no eran la clase social más alta, no era el tipo de personas a las que usted iba a buscar cuando quería fundar una organización mundial que iba a durar por 3,000 o 5,000 años. Jesús eligió unos cuantos pescadores entre sus discípulos. Entonces, que un pescador haya llegado al nivel de sabiduría que Juan llegó escribiendo 5 de 27 libros en el Nuevo Testamento, yo quisiera ser así de sabio como él. Pero quizás cuando usted se analiza a usted mismo y dice, bueno, si yo a duras penas y estoy terminando el bachillerato, ¿verdad? Felicidades a los que terminaron su bachillerato. Démosles un fuerte aplauso, sí, a los que terminaron su bachillerato, ¿verdad? Quizás algunos están luchando en el 9º, primer año, quizás en la universidad, quizás en la vida laboral, y nos encontramos en diferentes circunstancias de nuestras vidas en las que no nos sentimos muy capaces. Bueno, Juan es un buen ejemplo. Escuche este ejemplo o escuche esta definición. Es un ejemplo de que cualquiera puede ser un sabio. Cualquier persona puede ser sabia. Lo que se requiere para ser sabio lo vamos a definir en 2 áreas. La primera es lo que la Biblia dice que significa la sabiduría o es el principio de la sabiduría.
En el libro de los Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Conocer a Dios automáticamente nos convierte en personas sabias. Ahora, en cuanto a la definición de sabiduría, si usted quiere ser sabio, no se trata de su nivel de conocimiento académico o de cuántos títulos universitarios tenga o anhele tener o cuánta experiencia tenga. La sabiduría se resume en escuchar y poner en práctica. Hay muchas personas que se graduaron de la universidad y nunca salieron a poner en práctica nada de lo que aprendieron. Esa no es la definición de sabiduría. Usted puede ser muy bueno en matemáticas, pero tal vez no puede ser muy sabio para la vida, ¿sí? Porque las matemáticas también son prácticas. Entonces la definición de sabiduría es poder escuchar y poner en práctica o poner en práctica aquellos conocimientos. Ahora, Juan, este sabio pescador, escribe 3 cartas. El tema principal de las 3 cartas es el amor, ¿sí? Ya lo hemos venido estudiando por varias semanas. Y lo que estaba sucediendo, escuche, alrededor de las iglesias a las que Juan escribe estas cartas, es que habían varios falsos maestros que estaban queriendo introducirse en la iglesia para engañar a los creyentes. Juan, aun cuando en algunos momentos da bastantes consejos teológicos, la practicidad de su predicación es: el amor protegerá a la iglesia de las falsas doctrinas. Una iglesia que ama es una iglesia que está protegida de cualquier contaminación que pueda haber alrededor. La tercera carta va a girar siempre en torno al amor, pero va a tocar unos temas un poco más prácticos, que si usted los lee, y ya los vamos a leer, les van a parecer un poquito extraños. Por ejemplo, uno de los temas principales de la tercera carta es la hospitalidad. La hospitalidad es un don espiritual. Hay personas que tienen esa calidez y esa capacidad de atender a las personas, de recibir a las personas, de hacerles sentir amados, de hacerles sentir cómodos. La hospitalidad es un don espiritual. La hospitalidad es una orden también, un mandamiento que el Señor Jesús y que el pueblo de Israel mantenía para con las personas. Pero no vamos a hablar solamente acerca de hospitalidad vista como servicio, sino que vamos a hablar sobre los testimonios o sobre el ejemplo que nosotros como cristianos deberíamos de estar dando. Y cuando hablamos de ejemplo, sabemos que hay ejemplos positivos, pero también hay ejemplos negativos. Bueno, Juan le escribe a su amigo Gallo, ya lo vamos a leer, y le da ejemplos. Le dice: hey, no te parezcas a Diótrefes, qué feo ese nombre, ¿verdad? Mejor parecete a Demetrio. Ese tampoco está muy bonito, pero bueno, vamos a conocer hoy a Gallo, a Demetrio y a Diótrefes. Y vamos a tener que decidir a lo largo de nuestro estudio cuál ejemplo queremos seguir. Ahora, el año 2024 está a punto de terminar. ¿Cuántos días le quedan al año? 31 más 3, 33 días, ¿verdad? Se fue el año 2024. No había hecho la cuenta sino hasta ahorita, 33, 34 días. Ahora, escuchen lo que yo le voy a proponer en este momento del estudio a falta de 34 días de que termine el año. Yo no sé si usted se puso algún propósito al principio del año. Algunos de sus propósitos probablemente fueron académicos, quizás fueron laborales, quizás fueron sentimentales, pero quizá usted se propuso espiritualmente leer más la Biblia. Y faltan 34 días para que termine el año. Y si usted no ha leído mucho la Biblia, bueno, hoy tiene una oportunidad inmejorable. ¿Por qué? Porque lo que estamos a punto de hacer es que vamos a leer, la Biblia tiene 66 libros, ¿sí? Vamos a leer un libro completito ahorita, ¿sí? Un libro completo de la Biblia. Levanten la mano, no, mejor no la levanten. Pero piense, ¿hay alguno de ustedes que nunca ha leído un libro entero de la Biblia? Probablemente, ¿sí? Porque a veces lo agarramos, leemos un versículo y nos suena el teléfono y nos ponemos a ver el teléfono, ¿verdad? Hoy tenemos una oportunidad inmejorable. Vamos a estudiar, vamos a leer un libro completo de la Biblia y se van a dar cuenta que leer el libro entero nos va a tomar quizás 2 minutos. Así es que agarren su Biblia y vamos a leer todo el libro, toda la carta, tercera carta de Juan. Capítulo 1,
o capítulo único, diría yo, versículo 1. El anciano, ¿quién es el anciano? ¿Cómo? Espérense, no. El anciano Agayo. ¿Quién es el anciano? Juan. Ahora, miren, perdonen que haga la pausa ahí, yo dije que íbamos a leer. ¿Se dan cuenta que Juan en ninguna de las 3 cartas dice su nombre? No se presenta. O sea, si se acuerdan de cuando hemos estudiado las cartas de Pablo, que siempre dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Pablo inicia sus cartas reclamando la autoridad y diciendo su nombre. ¿Por qué Juan no lo hizo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Yo hoy que lo leí dije, bueno, ¿y cómo es que sabemos que le escribió Juan? Si en ningún lugar dice, ¿verdad?, que le escribió Juan. ¿Saben qué es lo que estaba leyendo? Que es muy probable que Juan no reclame su nombre o no ponga su nombre en la carta, porque en el contexto en el que las 3 cartas fueron escritas, todos los falsos maestros que andaban alrededor de la iglesia estaban persiguiendo a Juan. Entonces, si Juan ponía su nombre, era casi como una carta incógnita. Por eso es que se llama a sí mismo, en este caso, anciano. No solo por incógnita, sino porque ya tenía sus días, ¿verdad? Juan fue de hecho el apóstol que murió de mayor edad. Todos los apóstoles, todos los discípulos. ¿Quién fue el primer discípulo de Jesús que se murió? Judas, ¿verdad? Que fue y se ahorcó. Y todos los demás murieron bastante jóvenes y martirizados. Aun cuando Juan sufrió mucha persecución, Juan murió en buena vejez. Fue el que más años logró vivir en esta tierra. Pero hacemos otra vez play en la lectura y vamos. El anciano a Gayo, sí, el amado. Gayo es el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A ver, ¿quiénes reciben esta palabra? Que quieren ser prosperados. Escuchen de qué estamos hablando. Hay un problema, y es que la palabra prosperidad puede llegar a asustarnos o incluso a confundirnos, ¿sí? Porque la palabra prosperidad, ¿a qué suena? A plata, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que significa la palabra prosperidad en este contexto? Que todo te salga bien. ¿Sí? No está hablando de dinero, sino que le está diciendo, hey, yo deseo que te vaya todo bien en todas las cosas y que tengas salud física, así como te ha ido todo bien con tu alma. ¿Sí? Así es que, lo siento, no vamos a hablar acerca de una receta para prosperar económicamente, pero sí vamos a hablar acerca de que Juan le está diciendo a Gayo, como quisiera que así como has crecido, así como has prosperado, sí, ¿verdad? Que todo te ha salido bien espiritualmente, las cosas te salgan bien también en las demás áreas de tu vida. Hoy vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la integridad del evangelio, pero eso más adelante. Versículo 3, pues mucho me regocijé y me alegré cuando vinieron los hermanos que dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ya dijo 4 o 5 veces verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Más adelante vamos a hablar de qué verdad está hablando. Bueno, 2 opciones. La primera, la verdad del evangelio, ¿sí? La palabra de Dios, que es verdad, porque habían falsos maestros alrededor que estaban enseñando palabras que no eran verdad, ¿sí? Entonces, está hablando de la palabra verdadera, pero por otro lado también podría estar hablando, y seguramente era la intención de Juan, está hablando acerca de Jesús. Porque Juan fue el que escribió cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice verdad, está hablando de Jesús. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, es decir, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan está elogiando o está
felicitando a Gayo por la hospitalidad que él ha presentado a las personas que están predicando el evangelio. ¿Sí? Dice, me alegra que fielmente te conduzcas cuando le has prestado algún servicio, cuando has ayudado o cuando has sido hospitalario, especialmente con los desconocidos, dice. ¿Por qué? Se imagina, aunque para este entonces Pedro ya estaba muerto, se imagina cuando Pedro llegaba a una ciudad. Todo el mundo le quería ofrecer su casa, ¿verdad? No, hermano Pedro, pase adelante, siéntese aquí, duerma aquí, yo le doy mi cama, ¿verdad? ¿Me entiende? La hospitalidad era una marca distintiva de los judíos y una marca distintiva en la iglesia. Pero tal parece que en este contexto habían personas que cuando aparecía una persona que era misionero o que estaba predicando la palabra en el viaje o en el camino, no prestaban el mismo tipo de hospitalidad a los que no conocían, ¿sí? Entonces él le dice, hey, te felicito porque has servido especialmente a los que nadie más quiere servir. Y ya vamos a ver cómo un poquito más adelante cómo esto se junta o se une mucho con la visión que nosotros tenemos acá en Calvary, ¿verdad? De servir a los desconocidos, no desconocidos de que no sabemos quiénes son, sino ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces Juan lo está felicitando. Versículo 9. Bueno, aquí ya va a hablar de otra cosa, ya lo felicitó, ahora vamos a hablar de este Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Miren este Diótrefes, ¿eh? ¿Cuál es el problema con Diótrefes? Lo acabamos de leer. No es hospitalario, no nos recibe, dice. Hay otro problema con Diótrefes que es más grave que la falta de hospitalidad. Volvamos a leerlo. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre todos, no nos recibe. ¿Cuál es el problema con Diótrefes? ¿Quiere ser siempre el primero? ¿Quiere ser el centro de atención? ¿Quiere recibir los aplausos? ¿Quiere controlar? ¿Quiere mandar? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de lo que hizo Diótrefes, versículo 10. Por esta causa, es decir, por la causa de que Diótrefes quiere ser el primer lugar en todo, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Quién era Diótrefes? ¿A qué le suena? Era una persona de bajo nivel organizacional dentro de la iglesia. Suena como un feligrés normal, ¿verdad que es un líder? Diótrefes, escuche, era un líder en la iglesia. Le encantaba llamar la atención. Le gustaba ser aplaudido y respetado, le gustaba el primer lugar. Dice, espérense que llegue, le está diciendo Juan. Cuando yo llegue, yo voy a tener una plática con Diótrefes. Y le voy a recordar las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿De quién estaba hablando mal Diótrefes? De Juan. Diótrefes estaba hablando mal de Juan y de los que Juan enviaba o de los misioneros que llegaban a la iglesia. Dice que no estaba contento solamente con hablar mal de él, sino que no recibe a los hermanos, no es hospitalario, y a los que quieren ser hospitalarios se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vaya, miren, este Diótrefes sí salió un poquito chollado, como decimos, ¿verdad? Y hay algo que quiero decir antes de continuar con la lectura e ir a las aplicaciones. Este Diótrefes tiene un problema que es muy común en la iglesia todavía hoy en día y que necesitamos abordarlo y recordarlo nosotros también como iglesia. ¿Han escuchado? No voy a decir ningún nombre, de hecho no viene ningún nombre a mi mente, pero hay personas o hay pastores que dicen mi iglesia, ¿sí? Esta es mi iglesia. Y no se trata de que usted se siente identificado con su iglesia, porque Calvary es mi iglesia. No que yo soy el dueño de la iglesia, sino que yo soy parte de la iglesia, me siento parte de la iglesia. Pero hay personas que dicen, esta es mi iglesia, porque se sienten dueños de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que dice este famoso predicador?
para que un pastor se atreva a decir que la iglesia es suya, tiene primero que ir a la cruz a morir por cada uno de los que están sentados en la silla. La iglesia le pertenece al Señor Jesús. Los líderes tenemos el privilegio organizacionalmente y también espiritualmente de cuidar y de dirigir la iglesia, pero la iglesia no le pertenece a ninguna persona. La iglesia somos las personas salvadas por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora miren lo que Diótrefes hacía. Andaba expulsando personas en la iglesia. Todos los que no le caían bien, todos los que no hacían lo que él decía, te me vas, ¿sí? Vea qué complicado es lo que está pasando. Versículo 11. Amado, le sigue diciendo a Gayo, no imites lo malo. ¿Quién es el mal ejemplo? Diótrefes es el mal ejemplo. Sino lo bueno. ¿Quién es el buen ejemplo? Ya lo vamos a leer. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y yo le voy a agregar aquí, no le estoy agregando a la historia, sino ay, Diótrefes, porque Juan tiene planeado ir a la iglesia, ¿verdad? Y le dijo, espérate que llegue porque yo voy a platicar con él, así como quiero consolarte cara a cara. Dijo, yo le recordaré las obras, versículo 10 a versículo 15. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y esa es la carta, ¿sí? Juan está hablando acerca de hospitalidad, está hablando de diferentes cosas, en una manera muy general. Juan le está diciendo a Gayo, tenés dos opciones. Seguir haciendo las cosas bien como las has hecho, porque Juan empieza felicitando a Gayo, pero luego le dice, el hecho de que hasta hoy has hecho las cosas bien, no garantiza que de aquí en adelante vas a seguir haciendo las cosas bien. Entonces, delante de ti tenés dos caminos, el camino de Diótrefes o el camino de Demetrio, ¿sí? Es lo que Juan está queriendo decir. Ahora, vamos a ir versículo a versículo o vamos a rescatar algunos versículos y vamos a tomar algunas aplicaciones para nosotros. El primer versículo que quiero rescatar es el versículo 2, cuando dice, deseo que seas prosperado o que todo te vaya bien en todas las cosas, así como es prosperada tu alma. El cristianismo debe ser integral. ¿Qué quiere decir la palabra integral? Que nosotros deberíamos representar a Cristo o ser cristianos tanto en el hogar como en el trabajo, como con nuestras amistades, nuestras relaciones, en nuestro lugar de estudios, en nuestro lugar de negocios, en el matrimonio. Jesús debería ser parte de todas las áreas de nuestras vidas. Usted no puede partirse, se da cuenta que usted es un mismo cuerpo. Y ya estuvimos platicando, si no me equivoco, sí, hace un par de semanas, que nuestro cuerpo o que nuestro ser está dividido en tres, pero que esos tres son uno mismo. Entonces, el evangelio debería ser integral en nuestras vidas. Usted no puede ser cristiano en su casa y ser un gran impío en el lugar donde estudia o en el lugar donde trabaja, o decir, bueno, yo amo al Señor, pero con mi dinero que nadie se meta. O bueno, yo amo al Señor, pero mi matrimonio y mi hogar yo lo manejo como a mí se me dé la gana. No se puede. Juan le está diciendo a Gayo, yo deseo que te vaya bien en todas las áreas de tu vida, así como espiritualmente te está yendo bien. Pero nosotros muchas veces perdemos el balance. Cuesta tener el balance, ¿sí? Porque ¿sabe qué es lo que suele suceder? Que cuando nos ocupamos más de una cosa, generalmente descuidamos otra, ¿sí? Y entonces estamos como malabareando, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Bueno, déjeme decirle, todo empieza con Jesús. Jesús debería ser la base de nuestras vidas. Pero Jesús no solo quiere ser el núcleo o el centro o la base de nuestras vidas, también tiene que estar en cada área y en cada detalle de nosotros.
Los seres humanos somos seres complejos. Hay un elemento físico en nosotros, hay un área emocional, hay una área mental, un área espiritual, hay áreas académicas, hay áreas financieras, hay áreas de negocios, hay áreas de estudios, familiares, relacionales. ¿Sí? Se dan cuenta que es un solo complejo nuestra vida. Bueno, no hay un área de tu vida en la que no necesites a Jesús. Y gracias a Dios que no fue ese el que quitaron. Porque dice Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Usted no puede sacar a Jesús de algunas áreas de su vida. Necesitamos ser cristianos integrales. El concepto de integridad es aquella persona que es la misma persona todo el tiempo. Pero lastimosamente, hoy somos multifacéticos, ¿verdad? ¿Sabe cuál sería otra palabra? Levanten la mano. No puede ser esto. Levanten la mano los que son multifacéticos. ¿Sabe cuál es el problema de los multifacéticos? Que a veces somos hipócritas. Porque tenemos que poner un rostro en cada lugar y en cada circunstancia. Pablo, no es del que estamos hablando aquí, pero Pablo logró encontrar el equilibrio perfecto. Él dijo, a los griegos como griegos, a los judíos como judíos, a cada uno me he presentado como me ha sido necesario presentarme, y ese es el mejor ejemplo de alguien multifacético, pero dijo, para presentarles a Cristo. Deberíamos modelar a Cristo en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en el supermercado. No hay un área de tu vida donde no necesites a Jesús. Y Juan le dice a Gallo, yo deseo que crezcas espiritualmente y en todas las áreas de tu vida. Ahora, la pregunta aquí debería ser, ¿cómo hacemos para crecer? El versículo 3 y 4 dice, mucho me regocijé cuando vinieron tus hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Como andas en la verdad, no hay mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. ¿Cómo crecer espiritualmente? Pasando más tiempo en la verdad. Y la verdad es la palabra. Para crecer espiritualmente necesitamos pasar más tiempo en la palabra. Detesto mi teléfono, yo creo que son los días domingos. Es que es el Espíritu Santo, no es el sistema operativo de Android. El domingo me llega una notificación. Usaste más tu teléfono 45 minutos en promedio esta semana. Ay, y cuando le doy clic, me aparecen todas las aplicaciones que ocupé y cuánto tiempo ocupé en cada una. No le voy a decir cuáles son las que más ocupo, pero a mí me da vergüenza. Porque necesito pasar más tiempo en la palabra. Y eso que hoy, vean, les voy a contar. Yo soy amante al 100% de la Biblia en papel. Me encanta la Biblia en papel. Mi Biblia es esta. Pero cuando mi teléfono me echaba en cara de que yo no leía la Biblia, porque le dabas para abajo y la aplicación de la Biblia no aparecía entre las más vistas, yo dije, bueno, yo voy a empezar a ocupar mi Biblia en el teléfono. Y entonces ya aparece, ¿verdad? Aparece en las primeras 3. ¿Quieren saber cuáles son las primeras 2? No les digo. Eso, revisen su propia vida. Necesitamos pasar más tiempo en la palabra. ¿Sí? A mí me da pena. No sé si debería preocuparme, que a ustedes no. No sé si a ustedes les da pena. No sé cuánto tiempo pasan leyendo la Biblia durante la semana. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si pasamos más tiempo en el TikTok? Y yo siempre digo TikTok. ¿Saben por qué yo siempre digo TikTok? Porque yo no tengo TikTok. Ni quiero. ¿Se imaginan cómo fueran mis estadísticas si tuviera ese hoyo de atención? Bueno, pues no importa. ¿Cómo crecer espiritualmente? Pasa más tiempo en la palabra. No hay otra manera. Me gustaría decirle que existe otra manera, pero no la hay.
Pase más tiempo en la palabra. ¿Cómo crecer espiritualmente? Versículo 5 dice, cuando le presentaste algún servicio a los hermanos. Crecemos espiritualmente por medio del servicio. Necesitamos involucrarnos y servir más. La Biblia dice, todo lo que hagan, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Ay, pastor, pero es que yo no puedo pasar todo el tiempo en la iglesia sirviendo porque es que no me queda tiempo. Estoy muy ocupado con la universidad, estoy muy ocupado con los estudios, estoy muy ocupado con mi familia, no importa porque esté ocupado. La Biblia enseña que el concepto de servicio no es solamente servir en un ministerio sistemático en la iglesia. La Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios y no para las personas. Entonces usted puede servir en su casa, lavando los platos para que su mamá no tenga que lavarlos, ordenando su propio cuarto, limpiando su propio desorden, cocinando de vez en cuando, ¿sí? O bueno, si usted trabaja en algún lugar, ahí está sirviendo. En el lugar donde estén, siempre y cuando lo que sea que hagan, ustedes lo hacen de corazón para Dios y no para las personas, eso es servicio. Ahora, ¿saben cuál es el peor servicio que podemos hacer? Un servicio que no tenga amor. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, no importa, dijo, si yo doy todos mis bienes, dono todo mi dinero, incluso mi cuerpo para ser entregado a los pobres, si lo hago sin amor, no sirve de nada. Crecemos espiritualmente cuando entendemos de que estamos sirviendo a Dios 24/7. El mejor ejemplo que yo tengo es en mi casa, en mi hogar. A veces me canso de hacer algunas cosas en mi casa. ¿Saben? Los que no se han casado, qué privilegio tienen. ¿Sí? En mi casa todo estaba ordenado y resulta ser que no era yo el que tenía que ordenarlo. ¿Sabe qué sucede hoy en mi casa? Como solo vivimos mi esposa y yo, si no lo ordena ella, lo tengo que ordenar yo. Si no lo ordeno yo, lo tiene que ordenar ella. Y si no lo ordena ninguno de los dos, ¿adivinen qué sucede? Nadie lo ordena. ¿Sí? En su casa no funciona de esa manera. Los que todavía viven en hogar con papá o con mamá o con la persona que les ayuda, usted se va a la escuela, usted se va a trabajar, usted se va a hacer quién sabe lo que tenga que hacer, sus responsabilidades, y regresa y mágicamente hay comida. ¿Sí? La ropa está limpia, la casa está ordenada. A veces yo me canso y digo, no se acaba el quehacer en mi casa. Y muchas veces me he visto, quizás esto no va a llegar al internet, pero se lo voy a confesar. Muchas veces me he visto enojado por tener que hacer cosas en mi casa que me corresponde hacer a mí. ¿Y saben que me da vergüenza? Porque me doy cuenta. ¡Allá va fuego! Saben que muchas veces he hecho cosas de mala gana y yo pienso, ¿se imaginan que el Señor hiciera las cosas de mala gana para mí? Necesitamos tener actitudes de siervos, actitudes de servicio, hacer las cosas con alegría. Si lo hacemos, hagámoslo con amor. Si no lo hacemos con amor, es como que no lo hayamos hecho. Pues mejor no lo hago, pastor. Empiece por algo, ¿sí? Hágase la disciplina, empiece haciendo algunas cosas y luego deje que el amor crezca en medio de eso. Ahora, ¿a quiénes debemos servir? A todos, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña algunas cosas respecto del servicio. Y aquí ya no estoy hablando acerca de hacerlo todo de corazón para el Señor y no para las personas, sino del servicio en la iglesia, por así decirlo. Debemos servir a todas las personas, pero especialmente, dice la palabra de Dios, háganle bien a todas las personas, pero especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, nuestra prioridad de servicio es todas las personas, pero especialmente las personas que están buscando del Señor Jesús. Esa debería ser nuestra mentalidad de servicio. Ahora, Juan le está dando un consejo a Gayo, o lo está felicitando por su servicio. Le dice, Gayo, te felicito porque has servido a los desconocidos, a los desamparados,
a los que no son famosos, a los que no te pueden pagar. ¿Saben de dónde aprendió Juan eso? De Jesús. Jesús dijo, si ustedes le han de hacer bien a una persona, háganle bien a alguien que no les puede pagar. ¿Sí? Porque, cuando usted le hace un favor a alguien que le puede dar, usted en realidad le está pidiendo a esa persona. ¿Sí? Todos le quieren hacer favores a los que pueden recompensar esos favores. Nadie quiere ayudar a los que no tienen nada con que agradecer. Juan está hablando de eso. Debemos servir a los que no pueden pagarnos. Esa es una de las visiones o de los compromisos que tiene nuestra iglesia. Dar sin esperar nada a cambio. Yo creo que por eso es que casi no echan en la caja de las ofrendas y de los diezmos. Porque la iglesia está acostumbrada a dar. Y nosotros debemos de aprender a dar sin esperar nada a cambio. Versículo 8 habla, nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Habla acerca del compromiso con la gran comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Ahora, Juan está felicitando a Gayo porque Juan está apoyando a los misioneros siendo hospitalario con ellos. Y bueno, los que tienen tiempo de venir a Calvary saben de que anualmente vienen 5 o 6 equipos de diferentes lugares del mundo a cumplir la Gran Comisión. Una de las visiones de esta iglesia es ayudar a otras personas a cumplir con la Gran Comisión. Por eso es que ustedes ven a los americanos que vienen aquí 4, 5, 6 veces al año. Porque nosotros tenemos un compromiso con la Gran Comisión y queremos cumplir lo que la Biblia dice de ser hospitalarios con aquellos que quieren cumplir la Gran Comisión. Pero como son gringos, ¿verdad? Bueno, empiecen a hacer discípulos. Nuestro compromiso debería ser con la Gran Comisión. Fíjense que esas personas, bueno, cuando ellos vienen, lo mencionamos con frecuencia, ellos pagan por venir a El Salvador. Aguantar calor, a dormir quizás mal, y nosotros los tratamos lo mejor que podemos, pero ellos pagan por venir a ser discípulos. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir en un viaje misionero a ser discípulos? Levanten la mano. ¿Sí? Empiecen en su casa. Porque todos quieren ir fuera del país a hacer misiones, pero Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén. Y Jerusalén era casa. Porque queremos ir a ser discípulos de todas las naciones, pero a la par de nosotros come una persona todos los días que no va para el cielo. En nuestra familia nuclear hay personas que todavía no conocen a Jesús. No, ¿verdad? Pero queremos ir a ser discípulos a todas las naciones. Necesitamos tener un gran compromiso con la Gran Comisión. Y lo que Jesús nos mandó a hacer es a hacer discípulos. Pastor, yo no sé cómo hacer. Empiece orando. Ore por las personas que están en su casa y ore también por los que están haciendo misiones por todo el mundo. Y luego cuando vean a los gringos, en lugar de verles los zapatos, ojalá que uno de esos me regalaran, ¿va? Sea amable con ellos. El carrito de esos están bien bonitos. Versículo 5, hablemos de Diótrefes. Punto número 5, versículo 9, hablemos de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre la iglesia, no nos recibe. Punto número 5, Dios no comparte su gloria. Cuidadito con Diótrefes. ¿Cuántos conocen algún Diótrefes? No levanten la mano. Aléjese de Diótrefes. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es contagioso. El orgullo es contagioso. Aléjese de esas personas que necesitan ser elogiados, adorados, aplaudidos. Pero por encima de todo, no se convierta en uno.
La Biblia enseña algunas cosas acerca de cuál debería ser la actitud de los que somos hijos de Dios. Es decir, estos consejos son para Diótrefes. Un verdadero siervo no busca reconocimiento. Eso debería, los que somos Diótrefes, deberíamos mandarnos a hacer un rótulo que diga eso. Un verdadero siervo no necesita reconocimiento. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres. Un verdadero siervo no necesita reconocimiento. ¿Sabe cuál es todo el reconocimiento que usted necesita cuando usted es un siervo de Dios? El de Dios. Jesús dijo, enseñó, cuando oren, cuando ayunen, cuando den, háganlo en secreto, dijo Jesús. No para ser aplaudido por los hombres. ¿Por qué? Dice, porque el que ya fue aplaudido por los hombres, ya recibió su recompensa. Yo no sé usted, pero ¿qué prefiere? ¿Un aplauso o una felicitación de las personas o un aplauso de Dios? Miren, yo sueño con llegar al cielo y escuchar que Dios diga, bien, buen siervo, fiel. 1000 veces más a que las personas elogien el trabajo que se hace. Y eso es peligroso hoy con las redes sociales. Mire, ¿por qué es tan peligroso convertirse en un Diótrefes? Voy a poner 2 ejemplos. El primero, los fariseos tenían el problema de Diótrefes. Es que no podían soportar la idea que las personas le pusieran atención a Jesús en lugar de a ellos. Y eso los llevó a cometer un terrible pecado. Y condenaron al justo a muerte. Porque ellos querían la gloria. Porque ellos querían los aplausos. Porque ellos eran los líderes. Porque ellos eran los que se merecían todo lo que Jesús estaba recibiendo. Pero hay un ejemplo peor todavía, fíjense. El de Satanás. ¿Saben que Satanás era uno de los ángeles de mejor condición delante del Señor? No le fue suficiente. Ya tenía el mejor puesto que podía tener. No le fue suficiente. Diótrefes ya tenía un puesto de liderazgo en la iglesia. No le fue suficiente. Cuidado con Diótrefes. Se han quedado algo mudos. Versículo 10. ¡Ey! Ya son las 7:10. Casi. Bueno, versículo 10. Hay niveles de maldad. Diótrefes, ¿se acuerdan que Diótrefes prohibía a las personas que hicieran el bien y los expulsaba de la iglesia? Hay niveles de maldad o niveles de pecado. El pecado, todo es pecado y todo es digno de muerte y por todos los pecados murió Cristo, pero hay niveles, ¿sí? El más básico es no hacer el bien, pecado por omisión. El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, es pecado. Ahí empezamos. El otro tipo de pecado es el más común, hacer algo que no está bien. Pecado es todas las cosas que pensamos, hacemos y decimos que no le agradan a Dios, ¿sí? Lo que no hicimos bien está mal, es pecado. Todo lo que pensamos, hicimos y dijimos que no le agrada a Dios es pecado, pero está en la categoría de los peores pecados lo que Diótrefes hizo. Se da cuenta que las personas querían servirle a Dios por medio de la hospitalidad y Diótrefes no se los permitía. Bueno, el nivel de pecado de Diótrefes y en el que tal vez algunos de nosotros podemos caer en algún momento es provocar a otras personas para hacer el mal. ¿Sabe qué fue lo que Jesús dijo? ¡Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos! Fuera mejor que se atara, dice, una piedra de moler. ¿Saben de qué tamaño eran las piedras de moler? Pesaban como 5,000 libras. Fuera mejor que se amarre una piedra de moler y que se tire al mar antes de hacer caer a uno de mis hijos. Pero nosotros muchas veces hemos sido piedra de tropiezo para otros creyentes.
Hay niveles de maldad. Cuidado con alejar a otras personas de Dios. Es que eso es lo contrario del Evangelio. ¿Saben cuál es el trabajo de Satanás? Literalmente ese. Hacernos creer que estamos lejos del Señor. Que casi estamos terminando. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, imite lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. El consejo aquí es: filtre los ejemplos. Hay ejemplos positivos y negativos. ¿Con qué tipo de personas se está relacionando usted? ¿Y qué está aprendiendo de esas personas? ¿Sabe qué es lo que yo logro notar de la naturaleza del ser humano? Que somos así para aprender lo malo. Siempre que estamos con una persona, todas las personas tenemos virtudes y defectos. ¿Sabe qué es lo primero que se nos pega de otras personas? Los defectos. Y el ejemplo que los predicadores utilizan siempre es: ¿cuántos han visto alguna vez los guantes blancos? ¿Sí? Cuando marchan los niños en septiembre, se ponen guantes blancos, ¿han visto? ¿Sí? ¿Qué pasa si usted se pone un guante blanco en su mano y mete la mano a un charco de lodo? ¿El lodo se hace blanco? No, ¿verdad? El guante se ensucia. Eso es lo que suele suceder con nosotros. El entorno en el que nos desenvolvemos es importante para nuestra vida. Las personas que nos rodean determinan una gran parte de la manera en la que nos vamos a comportar y las cosas que vamos a aprender. Cuidado con su círculo de confianza. Yo no estoy diciendo a usted le toca trabajar con una persona que no tiene respeto ni amor por el Señor. Bueno, le toca trabajar. Yo estoy hablando de su tiempo elegible. Cuando sale del trabajo. Bueno, pasó aguantando todas las groserías, o cuál es la palabra, no malas palabras, sino todas esas no quería decir chabacanerías porque no es tan bonita esa palabra. Eso, gracias. Le tocó pasar aguantando todas las vulgaridades que dijo todo el día porque es su compañero de trabajo. Pero sale y le dice: ¿y entonces para dónde nos vamos? Ese ya no es que usted tiene que trabajar con ese tipo de personas o con personas que no aman al Señor. Eso ya es lo que usted decide hacer. Filtre sus ejemplos. Vea con qué tipo de personas se va a relacionar. Mire, se lo voy a poner de una manera bien sencilla. Piense en el peor defecto de su mejor amigo. Eso es lo que usted va a aprender. Si usted está contento con eso, vaya pues, adelante. Las virtudes no las va a aprender. Bueno, las va a aprender tal vez con años y el Espíritu Santo. Pero lo que usted va a aprender es el peor defecto de su mejor amigo. Eso debería de ayudarnos a buscar amigos que no sean tan chuecos, ¿verdad? Es difícil. Vámonos del otro lado. ¿Y usted qué tipo de amigo es? ¿Qué tipo de ejemplo representa para otras personas? ¿Somos capaces de decir como Pablo dijo: síganme porque yo estoy siguiendo a Cristo? Mire, ¿saben qué es lo que dijo Pablo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sabe qué es lo que hacen los pastores? Yo alguna vez lo hice, no más, estoy a punto de explicárselos. ¿Saben qué hacen los pastores cuando leen ese versículo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dicen, las personas dicen: no me imiten a mí. Los pastores se paran, ¿verdad?, delante del púlpito y dicen: véanme a mí, pero no hagan como yo hago. Vean a Jesús. Imiten a Jesús. Eso es lo que los predicadores dicen. Y razón hay. Debemos imitar a Jesús. ¿Sabe cuál es la responsabilidad de nosotros los pastores? Y de ustedes los líderes o seguidores de Jesús. Ser capaces de decir: hagan como yo hago porque yo estoy luchando por seguir al Señor. Usted no se haga loco y trate de quitarse la responsabilidad. Debemos seguir a Jesús,
Pero ¿y cómo hace? Pues el que es más joven en la fe para seguir a Jesús. Al que va a terminar siguiendo a usted. Eso es como si usted tiene un niño chiquito, ¿verdad? Ese niño chiquito va a crecer para convertirse en el ejemplo que vio en el hogar. No va a ser otra persona. Usted no le puede decir al niño, mira, hijito, vos hacele caso a tu mamá, respetá a tu mamá y cuidá a tu mamá. Y el marido, ¿cómo maltrata a la mamá? ¿Qué cree que va a terminar haciendo el niño? Lo que ve, no lo que se le dice que hagan. El ejemplo es importante. Cuando pensamos en un ejemplo, no podemos pensar en una persona. Las personas tenemos responsabilidad. Pero el ejemplo supremo es el ejemplo de Jesús. Y con esto voy a terminar, porque ya están enojados. Juan 13:15 dijo, Jesús está diciendo en Juan 13:15, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, dijo Jesús, ustedes también hagan. ¿Saben en qué contexto dijo eso Jesús? Estaba a punto de lavarle los pies a sus discípulos. No había una actividad de más bajo nivel que lavarle los pies a una persona. Los esclavos judíos no tenían permitido lavarle los pies a otras personas porque era demasiado denigrante. Jesús se ciñó su vestido y le lavó los pies a sus discípulos. Y después que se los lavó, les dijo, así como yo hice, ustedes también hagan. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ese es el ejemplo que debemos seguir, el ejemplo de Cristo. Pero también tenemos que reconocer que nosotros debemos ser un ejemplo para otras personas. Nuestro testimonio es importante, porque de nuestro testimonio y de nuestro comportamiento depende si las personas se van a acercar a Jesús o si se van a alejar de Él. Pero eso no lo vamos a poder hacer nosotros solitos, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias Señor por el ejemplo de amor que nos diste, por el ejemplo de servicio Señor, por el ejemplo de renuncia, por el ejemplo de obediencia Señor, por el ejemplo de humildad. Señor, nosotros estamos muy lejos de ser ejemplo para otras personas, pero con tu Espíritu Santo Señor todo es posible. Gracias Padre porque hoy nos recordaste que tu deseo para nosotros es que crezcamos espiritualmente. Pero no solo espiritualmente, Señor, sino en todas las áreas de nuestra vida. Así es que, Padre, yo oro por cada uno de los que estamos acá. Cualquiera sea nuestra debilidad o nuestras áreas de dificultad, ayúdanos, Señor. Guárdanos y guíanos para ser más como tú y menos como nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.